Bueno, buenos días a todos una vez más. Como saben, pues, el tema que hoy vamos a tener es completar el estudio del día de ayer acerca de la Pascua, acerca de si Dios realmente ma- mató, destruyó a los egipcios con las 10 plagas, ¿no? Esa sería la parte final, la segunda parte de ese tema que lo hicimos ayer, en el cual hablamos de, bueno, ayer y antier, esa sería la tercera parte, tercera y última parte, porque Dios endureció a Faraón para mostrar en él su poder, para que los egipcios conocieran que él era Dios, y hablamos de las plagas, que la primera fue en el río y la segunda con las ranas, los encantadores hicieron lo mismo, la tercera fue en los piojos, aquí los magos no pudieron hacerlo, ahí comenzaron a entender que era de Dios, que era dedo de Dios. Luego vino la plaga de las moscas, la plaga sobre el ganado. En todas las plagas, Faraón parecía como que se arrepentía, después se endurecía el corazón y no dejaba ir al pueblo. Así pasó con la sexta, que fue en las úlceras. En la sexta plaga, el Señor le reafirma el propósito por el cual había él permitido que Faraón estuviese todavía con vida, estuviese reinando en Egipto, a pesar de que ya había pasado el límite del arrepentimiento, que explica por lo cual el corazón de Faraón se iba endureciendo, y era para, bueno, hacer el contraste, mostrar el contraste entre el faraón que se había convertido en el representante del diablo en la tierra, el que mejor representaba el carácter del diablo, y Moisés, que era el representante de Dios, el que mejor representaba el carácter de Dios aquí en la tierra. También vimos la plaga del granizo, que nunca había venido sobre Egipto, la plaga de las langostas, en todas lo mismo, el corazón de Faraón se endurecía, la plaga de las tinieblas, y luego llegamos al punto de los primogénitos, que Dios se identifica, Éxodo 11:4, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto. Éxodo 12:12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré, morirá todo primogénito, heriré a todo primogénito. Eh, Recordamos el capítulo 4 de Éxodo, versículos 22 y 23, donde ya Dios le había advertido desde el comienzo, cuando llegó Moisés, Dios le había advertido que si no dejaba ir a su primogénito, que era Israel, entonces Dios mataría a su primogénito. Y una vez más, Dios se presenta, ¿no?, como el que va a hacer este castigo. Hablamos por qué se endureció el corazón de Faraón, porque no podía sino endurecerse, porque no, el corazón, para ablandar un corazón de piedra tiene que estar la obra del Espíritu Santo siendo recibida en el corazón, y ya Faraón había cometido el pecado imperdonable. Vimos que también Israel endureció su corazón con el pecado, y concluimos con esta cita donde se hablaba, y ahí vamos a retomar hoy, de el ángel exterminador. Preguntándonos, era con el objetivo de preguntarnos, ¿quién es este ángel exterminador? ¿Este ángel es un ángel de Dios? ¿Es un ángel del diablo? ¿O es Dios mismo? Entonces, dado que Dios se identifica, ¿no?, dice yo pasaré. Entonces, bueno, vamos a leer al menos 6 citas. No va a ser muy largo el estudio de hoy, pero va a ser fundamental, porque uno de los puntos que se menciona en este tema de si Dios mata o Dios no mata, se menciona el tema de la Pascua, del ángel que mató a los primogénitos. Y como la hermana Juárez usa esta expresión, el ángel destructor o exterminador, entonces algunos lo identifican con el diablo. Pero vamos a ver lo que dice no solo una cita, sino todas las citas que se puedan encontrar al respecto, y ver el contexto. Entonces aquí tenemos la más clásica, Patriarca y Profeta, página 251 en la versión electrónica. Muchos de los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único
Dios verdadero. Acuérdense lo que veníamos hablando, ¿no? Que las plagas eran una lucha, una batalla de dioses, de los dioses contra el Dios. Una lucha entre los dioses de Egipto contra el Dios de Israel. Por eso que las plagas fueron escogidas, especialmente ciertos elementos de Egipto y aún más allá, porque tenían que ver con los dioses que ellos veneraban. Entonces, al final, los egipcios, como dice aquí, fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos. Se estaba cumpliendo el propósito que ya Dios había dicho, que lo leímos hace poco, lo recordamos, donde Dios dijo: yo te he escogido, te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Acordémonos que, ya dijimos también, que en ese propósito es un propósito no de ego, no de narcisismo, sino de salvación, porque la vida eterna está en conocer a Dios como el único Dios verdadero y el Jesucristo a quien Él ha enviado. También leímos el de Jeremías, que dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el fuerte en su valentía, sino que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque esa es la vida eterna. Entonces, aquí se está cumpliendo el propósito. O sea que las plagas no solamente estaban salvando a los israelitas de la esclavitud física y también espiritual, sino también estaban salvando a los mismos egipcios de su esclavitud espiritual, de su esclavitud idolátrica, de ese engaño. Bueno, los egipcios fueron inducidos a reconocer al Dios de los hebreos como el único Dios verdadero y suplicaron, ellos, los egipcios, suplicaron que se les permitiera ampararse en los hogares de Israel. Cuando el ángel exterminador, en el original dice ángel destructor, the destroying angel, el ángel exterminador pasará por la tierra. Fueron recibidos con júbilo y se comprometieron a servir de allí en adelante al Dios de Jacob y a salir de Egipto con su pueblo. Noten, conversión. Lo que estamos diciendo se está cumpliendo. Estas plagas fueron conversión. Fueron para ellos salvación. En el mismo libro, una párrafo más adelante dice: pero a ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. O sea, este ángel tenía, acuérdense, una instrucción: no podía tocar hogar donde estuviese colocada la señal de la sangre, en los dinteles de la puerta. Bueno, entonces este ángel es un ángel, ya estamos viendo, que está obedeciendo, o sea, que fue enviado con un propósito y está obedeciendo a la instrucción del que lo envió. Otra cita, ya esta es de la misma historia de la Pascua, pero de otro libro. El libro se llama, ahí tienen las siglas, ¿no? 3SG, que sería tomo 3, Spiritual Gift, dones espirituales. La página en inglés es la 222, el párrafo 2, y dice: mientras esta señal, hablando de la señal de la sangre en los dinteles de la puerta, mientras esta señal estuviese afuera como señal y estuviesen comiendo el cordero asado entero con hierbas amargas por dentro, el ángel de Dios, así está en el original, el ángel de Dios estaría pasando por la tierra de Egipto, haciendo su terrible obra, matando al primogénito del hombre y el primogénito de la bestia. Esta cita complementa Patriarcas y Profetas, porque comparando las dos citas que hablan del mismo evento y que obviamente fueron escritas por la misma persona, la misma profeta, que estaba inspirada por el mismo espíritu, evidentemente nos identifica que ese ángel que llama exterminador es un ángel de Dios. Aquí lo llama ella el ángel de Dios. Entonces ya nos identifica que ese ángel no es del diablo. O sea, no es que Dios, en el caso de la muerte de los primogénitos, que es la última plaga, no fue que Dios permitió de modo pasivo
que el diablo hiciera su labor de destrucción. No, no fue esto. Fue que Dios envió su ángel, que su labor era destruir, matar a los primogénitos de los enemigos del pueblo de Dios, de los enemigos de Dios. Esto lo hizo Dios de forma activa. Ese ángel destructor o exterminador es un ángel de Dios. Aunque aquí no dice un ángel de Dios, aquí dice el ángel de Dios. Otra cita del mismo libro, Spiritual Gift, en la página siguiente, 223, vuelve a decir lo mismo, ¿no? Se les pidió, está hablando de la instrucción que le dio Dios a los israelitas. Se les pidió que se separaran a sí mismos y a sus hijos de los egipcios y los reunieran en sus propias casas. Porque si alguno de los israelitas se encontraba en las casas de los egipcios, caería por la mano del ángel destructor. O sea que, noten, una vez más, en el mismo contexto, en el mismo libro, en el mismo contexto, Elena de White, por un lado, llama primero ángel de Dios, luego lo llama ángel destructor. O sea, ahora es todavía mucho más claro porque está en el mismo contexto. No es otro libro, no es otra cita, sino que es el mismo libro donde ya antes le ha dicho ángel de Dios, ahora le está diciendo ángel destructor. Y bueno, lo interesante también de la cita es que, bueno, nos dice, ¿no? Nos dice que debía haber una separación. O sea, aquí esto debería recordarnos Apocalipsis 18, cuando Dios dice, salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, que Babilonia vendría a ser el equivalente moderno de Egipto, para que no participes de sus pecados y que no recibas de sus plagas. Justamente está hablando de las plagas. Las plagas que vienen sobre Babilonia, a semejanza de las plagas que vinieron sobre Egipto. Entonces Egipto ahora es Babilonia y las plagas que cayeron sobre Egipto son análogas a las que van a caer sobre Babilonia. Y así como Dios les pidió que se separaran de los egipcios, de las casas de los egipcios, y se colocaran dentro de sus propias casas, así lo está haciendo ahora. ¿Y con qué objetivo? Para que la mano del ángel destructor no cayera sobre ninguno de su pueblo, a lo menos ninguno de los que tuviesen fe y fueran obedientes al llamado de separarse. Hoy día la gente, tristemente, ve evidencia tras evidencia y siguen aferrados a los líderes apóstatas. Y es porque no hay otra explicación, es porque aman esa apostasía, es porque aman ese pecado y quieren vivir con los que viven en ese pecado. Bueno, ángel destructor, ángel de Dios. Aquí, este es el mismo libro, estamos leyendo citas del mismo libro, ¿no? Esta es la página 223, párrafo 1, y en la misma página, en el mismo párrafo, sigue diciendo, después que habla de esto, dice, hubo un gran número de los egipcios que fueron llevados a reconocer por las manifestaciones de las señales y maravillas mostradas en Egipto, que el Dios de los hebreos era el único Dios verdadero. Esto parecía la de Patriarcas y Profetas. Rogaron que se les permitiera ir a las casas de los israelitas con sus familias. Fíjense que por un lado, Dios le dice a su pueblo, salgan de la casa de los egipcios. Ahora aquí se nos muestra otra escena. Y es los egipcios que habían conocido por estos milagros al Dios verdadero. Entonces están rogando que se les permita salir también ellos de sus propias casas egipcias e ir a las casas de los israelitas con sus familias en esa terrible noche en que el ángel de Dios mataría al primogénito de los egipcios. Aquí está muy claro. El ángel de Dios mataría al primogénito de los egipcios. Estaban convencidos de que los dioses a quienes habían adorado no tenían conocimiento y no tenían poder para salvar o destruir. Y se comprometieron a elegir de ahora en adelante al Dios de Israel como su Dios. Decidieron dejar Egipto e ir con los hijos de Israel a adorar a su Dios. Los israelitas dieron la bienvenida a los egipcios creyentes en sus casas. Tomo 3, Spiritual Gift, dones espirituales, página 223, párrafo 1. Entonces noten aquí también
aquí es sumamente mucho más claro, porque aquí está diciendo el ángel de Dios mataría al primogénito de los egipcios, tal como él lo dice aquí, ¿no? También en el mismo libro, párrafos anteriores, el ángel de Dios estaría pasando por la tierra de Egipto haciendo su terrible obra, matando al primogénito. Entonces no puede quedar duda, no puede quedar duda si creemos, por supuesto, en Jehová y creemos en sus profetas, para que seamos prosperados, si creemos en Jehová y en sus profetas, hemos de creer en esta cita que ya inclusive lo decía la Biblia, no es nada nuevo, solo que como siempre hay gente que confunde lo que dice la Biblia, entonces hace falta más luz para quitar pues las tinieblas que quieren confundir. De modo que este ángel de Dios hizo esta obra de destrucción, de castigo, pero esta obra, como ya hemos dicho desde el principio de los estudios, no es una obra en la que Dios se deleita, no es el placer de Dios esto. La diferencia entre el diablo que destruye y Dios que en este caso destruyó los primogénitos, primero es que el diablo lo hace por gusto, por placer, y lo hace si pudiera con todo el mundo, principalmente con los que obedecen a Dios. En cambio, el Señor tarda en airarse, grande misericordia y verdad, y solamente llega a este punto cuando todos los pasos anteriores fracasan. Llamado al arrepentimiento, oportunidad de arrepentimiento, castigo para que se arrepientan. Y ya fíjense que lo que decíamos ayer, castigó primero al Nilo, a los animales, a las tierras, a las propiedades. Castigó con enfermedad, pero no castigó con la muerte, sino que fue el último recurso, fue de hecho la última plaga. Cuando todos los llamados y castigos y plagas anteriores no dieron el resultado que debían haber dado, entonces este fue el último recurso. Esto pudo haberse evitado si el faraón no se hubiese seguido a pie de juntillas las palabras de rebeldía de aquel a quien él representaba, es al diablo. Si él no se hubiese sometido a cuerpo entero al diablo, no hubiese muerto su propio hijo primogénito, ni de ninguna de las bestias, ni de los otros egipcios, que eran sus súbditos. Pero bueno, este castigo también fue una retribución. Acuérdense que el faraón también, un faraón, no se asegura, la Biblia no nos da certeza si es este mismo, o el padre de este, o el abuelo de este, pero algo así era, porque acuérdense, o sea, porque uno de estos faraones anteriores había mandado a matar a los hijos de Israel, a los varones, con aquella famosa historia de que pudiesen venir los enemigos, se uniesen los enemigos y vencerlos. Entonces mandó a matar a todos los varones. Y así fue como Moisés dio en el palacio, porque su madre lo vio un niño que no quería hacerlo, era su propio hijo, tuvo fe suficiente, lo lanzó al río, fue recogido por la hija de Faraón y fue adoptado. Y después tuvo que huir. O sea que por lo menos de ese decreto pasaron 40 años hasta que Moisés estuvo grande, 40 años más cuando estuvo en el desierto. O sea que estamos hablando aquí 80 años antes de esta muerte de los primogénitos, 80 años antes había sido el decreto de la muerte de los varones hebreos. Probablemente había sido el padre del actual faraón, o quizás este mismo faraón. El hecho es que esta era también una retribución. Acuérdense que hay un texto en la Biblia que acabo de recordar, que también nos puede ayudar a comprender todas estas cosas, donde Dios dice que Él dará el pago.
Él dará el pago. Si no recuerdo mal, está en Romanos. Ah, no, están en Hebreos, por cierto. En Hebreos capítulo 10, versículo 30. En este versículo nos va a ayudar a entender también que este castigo a los primogénitos no fue un capricho de Dios, sino justicia. Hebreos 10, versículo 30, dice: sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, bueno, aquí ¿qué está diciendo el texto? El texto está diciendo, el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, el Señor sí dice que va a vengar a su pueblo y va a castigar. Y la venganza, acuérdense que la justicia de ojo por ojo, o sea, la justicia de Dios equivale, fue Dios quien le dijo a Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Entonces aquí ahí estamos viendo el Señor dándole la retribución a estas personas, ¿no? Muy bien, ahí tenemos entonces Hebreos 10, 30. Mía es la venganza, yo daré el pago. Estas palabras vienen de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Entonces, bueno, eso también es una retribución, es un pago, es una venganza. Acuérdense cuántas madres hablan clamado por la muerte de sus hijos, por el capricho de un rey. Y esa muerte estuvo, o sea, el rey, un rey es una sola persona. Un rey no puede matar a tantos niños a menos que tenga el apoyo de los soldados. Pero los soldados tampoco son muchos y tampoco pueden matar a los niños si no saben dónde están los niños porque no llevan un registro tan extenso. Entonces tampoco pueden matar los soldados y el rey si el mismo pueblo que tenía a los hebreos como esclavos no consintieron y apoyaron este genocidio, esta masacre. Entonces, realmente, no solamente el rey era culpable, sino los soldados eran culpables, sino todo el pueblo de Egipto era culpable de la matanza de los primogénitos de Israel, de los niños, de los varones de Israel que murieron. No de los primogénitos, no, perdón, de los varones que murieron en Israel. Entonces, por eso es que en esta retribución, en esta venganza, también están recibiendo el castigo no solamente de Faraón, que murió su primogénito, sino de toda la familia de los egipcios. Porque también fueron copartícipes del pecado de Faraón. Entonces, bueno, eso también para que veamos, ¿no? Entendamos que esto es así, porque, claro, si nosotros no entendemos bien estas plagas de Egipto, no vamos a entender las 7 plagas postreras, en las cuales también hay castigo y retribución, y son muy parecidas, porque también las plagas van a caer sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol. También habla de una plaga de tinieblas, y hablan de otras cosas, ¿no? Habla de una guerra, habla de un terremoto, habla también de granizo. O sea, sería inclusive interesante hacer un paralelismo entre las plagas de Moisés y las plagas finales, así como vemos que hay un paralelismo entre Egipto y Babilonia, salir de Babilonia, salir de Egipto y las plagas respectivas. Una última cita por hoy.
bueno, ya hemos visto, es lo mismo, patriarca y profeta. Todos los primogénitos de la tierra, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, o sea, hasta el que estaba preso, y todo primogénito de animales fueron asesinados por el ángel exterminador. O sea, no se escapó ninguno. Ninguno se liberó. El castigo vino. Pero obviamente, esto también tiene el contexto. Esto no es... no es meramente algo nacional, no era meramente algo, ¿cómo se diría?, de una raza. O sea, evidentemente que el Dios de Israel estaba protegiendo a Israel, porque estaba cumpliendo la promesa que había hecho a sus padres, ¿no? A Abraham. Pero ya hemos leído que también hubo egipcios que se liberaron de esta destrucción, de este castigo. ¿Y dónde estuvo la diferencia? Bueno, en que se arrepintieron de sus pecados, porque seguramente también habían sido, quién sabe, no sabemos, ¿no? Pero eran copartícipes del pecado del faraón, porque habían estado apoyando a faraón, a ese sistema. Habían tenido seguramente esclavos en sus casas, o sea, en algún grado mayor o menor, eran copartícipes del pecado de faraón. Pero se arrepintieron y conocieron al Dios verdadero, se arrepintieron, creyeron y se fueron a las casas de los israelitas y preservaron sus vidas y las de sus hijos. Y luego se fueron con Israel, o sea, su fe se manifestó por sus obras. Pero también, o sea, lo que quiero mencionar es que no solamente fueron protegidos los hijos de Israel, sino también aquellos que creyeron en el Dios de Israel y que decidieron el resto de sus días compartir la suerte con el pueblo de Israel. Hermano John, Sí, abandonaron el pecado corporativo de Faraón. de Faraón. Correcto. Sí. Correcto, exactamente. O sea, y por ello, no compartieron de sus plagas. O sea, tomando la fraseología de Apocalipsis 18, ellos se dieron cuenta del pecado de Egipto, salieron de Egipto, renunciaron a Egipto, renunciaron al faraón y se apartaron, se separaron allí y no solamente se separaron y quedaron fuera en un punto intermedio. Ya leímos la cita donde dice que ellos se fueron a la casa de los israelitas, o sea, se salieron de Egipto y se congregaron en las casas de los israelitas, en los aposentos altos de los israelitas. O sea, el salir de Egipto implicaba dos cosas: salir de Egipto y entrar en Israel, en unidad con Israel. Y no solamente ello, acuérdense lo que también leímos, ¿no? Leímos una cita que decía, por aquí, que mientras tuviesen la señal afuera de la casa, también tenían que no solamente estar dentro de la casa, sino tenían que estar comiendo el cordero. O sea, acuérdense que el comer el cordero significaba aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en otras palabras, lo que los protegió de la venganza, mía es la venganza, lo que los protegió de la venganza de Dios, del castigo de Dios, fue la sangre del cordero por fuera y la carne del cordero por dentro. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la sangre por fuera. Bueno, es la señal externa de que hemos aceptado al sacrificio del cordero como la cobertura de nuestros pecados. Y el comer la carne del cordero, ya Jesús lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, estaban aceptando todo lo que era al cordero, la naturaleza del cordero, la vida del cordero,
Entonces esa fue la salvación, la protección contra la venganza de Dios contra el pecado. El pecado que había cometido Faraón y todo Egipto. Entonces, bueno, mis hermanos, hasta aquí por hoy la cita. Creo que queda muy claro que el ángel destructor, el que mató a los primogénitos, era el ángel de Dios. Por eso es que Dios se identifica: yo pasaré. Yo pasaré, ¿por qué? Porque el ángel está allí por mandato de Dios. El ángel es el representante de Dios. Y fue pues quien blandió su espada para vengar, castigar, hacer juicio a los egipcios. Entonces, bueno, tenemos ahora el tiempo para comentarios y preguntas. ¿Podría hacer un comentario? Sí, claro, este es el momento. Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues el día de ayer, cuando yo hacía una remembranza de la misericordia de Dios, ¿no? Citando a Éxodo capítulo 5, el versículo 3, cuando Moisés se le presenta a Faraón para que dejase ir a Israel a celebrar fiestas, ¿no? Moisés dice de que para que no caiga espada, ¿no? Para que no caiga muerte era tanto para Israel como para los egipcios, ¿no? O sea, Dios siempre nos da ese llamado para que volvamos de nuestros pecados y volvamos al arrepentimiento y le adoremos como Él quiere que se le adore, ¿no? Y bendito Dios, porque, bueno, le agradezco a usted nuevamente por este preciso estudio, y le agradezco mucho a Dios porque hay pronto está la respuesta, ¿no? Yo ayer hice una pregunta, pues no sé si había un registro en el de que solamente los israelitas fueron salvos por haber puesto los dinteles de sus casas la sangre que representaba la sangre de Cristo, ¿verdad? Del Cordero. Y pues ahí está la respuesta. También hubieron egipcios, ¿no? Hubieron egipcios que se arrepintieron, egipcios que se apartaron, ¿verdad? Del pecado corporativo, pues de Faraón, ¿no? De este sistema idolátrico, de este sistema de ritos, de ceremonias, y bueno, y seguramente también de sus pecados, ¿verdad? De sus propios pecados. Bueno, eso es por una parte. Y la otra es de que acerca del ángel exterminador, pues en lo personal a mí no me cabía duda, porque me recuerda mucho tanto como la historia de la profecía de Ezequiel 9, pero también la profecía de Apocalipsis 7, ¿no? Cuando dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles. ¿Quiénes eran estos 4 ángeles? A los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, versículo 8, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. O sea que hay ángeles que tienen la orden de venir a destruir pues la tierra, ¿no? Y me encontré con una cita que está en la Biblia comentada, ya la perdí, que clarifica de una manera muy sencilla pero me acuerdo, a ver si lo encuentro rápido. Aquí está, dice. Ajá, dice, que menciona que este ángel destructor, ¿verdad? Pues viene de Dios, ¿no? Dice, esto está en la carta 126 de 1898 y dice, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los seres humanos. Pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y en las hijas que el Señor ha adoptado. Entonces vemos que pues sí, el ángel viene de Dios, ¿verdad? No viene del diablo. Fíjense que he estado viendo cómo hay una relación de este tema, de este tema acerca de Dios, ¿verdad? Y cómo es su ira, ¿verdad? De su misericordia. La veo muy relacionada con la lección de esta semana, sobre todo con las primeras 8 preguntas, que es hasta donde voy. Cómo es de que esta cuestión de creer, ¿verdad? Esta distorsión de Dios
o de que Dios o Dios es demasiado tirano y a todos los manda al infierno, o es un Dios demasiado bueno, ¿verdad? Y que pues que todos serán salvos. ¿Y cómo es que está el peligro, no? De creer esto, de creer esto nos invita a que no velemos, a que no abandonemos el pecado, ayer leía, a que no crucifiquemos el Dios, porque al mantener un pecado acariciado por ahí, creemos de que Dios es tan misericordioso que vamos a ser salvos. No podrá ser así, lo estamos viendo ahorita de que Él viene con retribución, ¿verdad? Él viene con retribución. Y este mismo versículo de Éxodo 5:3, que lo voy a leer mejor para no parafasear, que dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino a 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Y mire, fíjese que en la primera cita que usted se presentó de patriarcas y profetas, en el párrafo que está abajo dice lo siguiente: con premura y en silencio se comió el cordero pascual. Con reverente temor el pueblo oró y guardó. El corazón de todo primogénito, desde el hombre más fuerte hasta el niño, tembló con indescriptible miedo. Los padres y las madres estrechaban en sus brazos sus hijos primogénitos al pensar en el espantoso golpe que caería aquella noche. Pero en ningún hogar de Israel llegó el ángel exterminador. La señal de la sangre, garantía de la protección del Salvador, estaba sobre sus puertas y el exterminador no entró. O sea, de que me recuerda el versículo de Filipenses que dice que vuestra salvación sea con temor y con temblor, ¿no? No podemos estar nosotros eh, seguros o tener esa confianza de salvación por nosotros mismos. Siempre tiene que estar el temor delante de Dios, de su propia justicia y de su misericordia, ¿verdad? Siempre abandonando todo pecado, toda confianza, apartarnos, porque a Israel se le pidió que se apartara de Egipto, ¿no? O sea, de Egipto, de todas de sus creencias idolátricas, así también nosotros de nuestros propios ídolos, ¿no? Porque de lo contrario, hoy vendrá el ángel exterminador y esto será terrible. Así es de que este era el comentario que quería decirles. Muchas gracias. Una pregunta, hermano John. En la Biblia, cuando se dice el ángel de Dios, se refiere a Jesús, ¿verdad? Jesús mismo. Ok, en este caso sería, porque aquí en el libro de Patriarcas y Profetas del capítulo 24, la Pascua, bueno, en mi libro pone página 173, dice, el Señor declaró, yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Mm.
Sí, gracias, hermano. Yo también pienso así, bueno, o entiendo así, ¿no? Gracias, gracias. Ujú, ujú, exacto. Es tardo para la ira, pero eso no quiere decir que no va a ejecutarse el juicio, que no se va a dar el juicio, ¿no? Por eso decimos o dice la Biblia que nuestro Dios es un Dios de amor y de justicia, ¿no? Antes ha dado todas las amonestaciones, el tiempo necesario y más que necesario para que, en este caso Egipto, el faraón se arrepientan y pues lo mismo pasa hoy en día, ¿no? El tiempo de gracia terminará y entonces pues Dios ejecutará, ¿no? Se dará, bueno, llegará el día de la ejecución de los juicios que se han hecho. A ver, hermana, y pastor, yo aquí considero, después de escuchar todo lo que ha ido sucediendo y lo que sucedió en esta historia, pues realmente es exactamente lo que va a suceder con el pueblo de Dios al final de la historia. Entonces, es una comparación o es un tipo, ¿no? De lo que va a suceder. Entonces, yo también creo que ese ángel exterminador es Jesucristo. Sí, amén. Por eso yo hacía hincapié en ese párrafo de patriarcas y profetas, porque esa angustia que pasaron los primogénitos es como la angustia de Jacob, ¿no? Que hemos de tener, pues bueno, primeramente Dios que ama a todos nosotros, cuando ya sea el tiempo del fin, ¿no? O sea, no hay una completa seguridad de salvación, ¿no? Pero pues al final, pues creyendo que estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo, ¿verdad? Y habiendo vivido conforme a ello, pues lograremos pasar eso y el ángel exterminador no tocará nuestras puertas, a nuestras vidas, ¿no? Nuestros corazones. Y pues sí, se trata de Cristo.
Amén. Muchas gracias y buenos días. Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias.